Cuando pensamos en emociones, siempre tenemos una tendencia a creer que es una cuestión privada, interna, del cerebro. Y las últimas investigaciones, de esto va este programa, nos están demostrando la importancia tremenda del resto, de las interrelaciones, de los grupos y no solo del individuo. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en un campo de fútbol. De qué manera la manera de comportarse de los demás contamina la forma en que expresamos nuestra emoción cuando se produce un gol, por ejemplo. Y pensemos en lo que les pasa a las personas que sufren una depresión. Todo depende, o una gran parte depende, de cómo reaccionan los compañeros, la familia. Y su manera de reaccionar va a incidir directamente incluso en la naturaleza de su propia enfermedad. Y luego hay pueblos que están tristes, como nosotros podemos estar tristes, y sin embargo lo disimulan. Bueno, las emociones dependen no solo de dentro, sino de lo que pasa afuera. Brian Parkinson tiene un interés especial en descubrir la relación entre las emociones básicas del ser humano y lo que se llama la inteligencia social, la capacidad de relacionarnos con otras personas. Hoy descubriremos de su mano cómo se contagian las emociones en un grupo o cómo validamos nuestros propios sentimientos en relación a los demás. Hoy vamos a hablar de las emociones, pero desde fuera. Porque normalmente cuando hablamos de emociones pensamos enseguida en el cerebro, la amígdala, y en individuos. Brian, and you say, watch it. Tú dices, cuidado. Hay que tener en cuenta sobre todo las interrelaciones con los demás, con los grupos. ¿Qué quieres decir? Ante todo, jamás se me ocurriría decir que el cerebro es irrelevante para las emociones. El cerebro es un órgano muy importante que desempeña un papel fundamental en las emociones. Sin embargo, me parece que los psicólogos se han concentrado excesivamente en los aspectos privados de las emociones. Cuando pensamos en las emociones, a menudo nos lo imaginamos como algo que sobreviene de repente y que es el resultado de interpretaciones muy personales de lo que nos sucede. Pero creo que en realidad, si consideramos la amplia variedad de nuestras experiencias emocionales en la vida cotidiana, resulta evidente, en primer lugar, que la mayoría de las cosas que nos generan emociones tienen que ver con otras personas de algún modo. Nos disgustamos cuando alguien dice algo que nos ofende, por ejemplo. Esto es algo poco controvertido. Todo el mundo acepta que las emociones tienen que ver con lo que los demás hacen, dicen, etc. Pero me parece que se puede ir un poco más allá. Porque, en mi opinión, al pensar en las emociones como algo que se basa en nuestras propias interpretaciones y evaluaciones personales de lo que nos pasa, nos olvidamos que en realidad estas evaluaciones e interpretaciones están condicionadas por lo que los demás sienten y piensan. Nos basamos mucho en las expresiones faciales de los demás, en su orientación aparente hacia una acción por su manera de dirigir la atención, y esto determina nuestra propia atención. Si vemos que alguien mira hacia una dirección, tenemos una fuerte tendencia a mirar en esa misma dirección. Y todas las expresiones faciales y conductas no verbales pueden influir también en nuestras propias emociones. Por tanto, si nos centramos exclusivamente en los aspectos individuales de las emociones, no perderemos una parte enorme de información. Y no solo depende de la imaginación. Pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen depresión. ¿Qué sucede con ellos? ¿Sus emociones dependen realmente de cómo se comporten los demás hacia ellos? Es así, ¿no? Creo que sí, por lo menos en algunos casos de depresión. La depresión cubre una amplia gama de problemas emocionales, pero para algunos casos de depresión me parece muy aplicable una teoría desarrollada por James Coyne en los Estados Unidos, una teoría interpersonal de la depresión. Grosso modo, lo que Coyne dice es que la depresión, la expresión de la depresión,
tiene como objetivo que los demás te consuelen, te brinden algún tipo de apoyo. Pero si las expresiones que buscan el consuelo se prolongan demasiado, se vuelven demasiado intensas. Entonces los demás sufren una especie de fatiga de compasión. No pueden seguir consolándote si parece que eso no mejora nada la situación. Se hartan, vamos, eso. Básicamente se hartan de ofrecer consuelo. Y el problema es cómo reacciona la persona deprimida ante este abandono aparente de las personas más cercanas. Muchas veces lo que hace la persona deprimida, en lugar de retroceder y decir, entiendo que me he estado quejando demasiado últimamente, es intensificar sus quejas como una especie de intento desesperado de restablecer el consuelo de los demás. Y lo único que consigue es que los demás se aparten todavía más. Y cuando alguien deprimido se somete, por ejemplo, a terapia cognitiva, la terapia se centra en las interpretaciones de cómo responden los demás y el terapeuta le dice, crees que esta persona te rechaza, pero en realidad no lo hace. Exacto. Eso puede ayudar si esa persona cambia su actitud y por ende su manera de responder a los demás, que a su vez detiene la depresión. Pero estos pensamientos pueden ser producto de un conjunto interpersonal peligroso de relaciones. El motivo por el que alguien deprimido cree que los demás le rechazan es porque los demás, hasta cierto punto, sí que le rechazan cuando está deprimido, cuando se queja demasiado. Lloramos, reímos, gritamos, bostezamos. De un modo u otro, nuestras emociones se ven reflejadas en nuestros actos. De un modo u otro, las personas de nuestro alrededor pueden saber cómo estamos sin la necesidad de preguntar nada. Como lo pueden ser el lenguaje o los gestos corporales. Aún así, seguimos contemplando Las emociones son otra vía de comunicación, como reacciones individuales que están aisladas de nuestro entorno. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la piel de los demás y nos hemos contagiado de sus emociones? Un amigo está triste y nos entristecemos. Queramos o no, las emociones de los demás nos afectan gracias a la capacidad que tenemos de empatía. Nos avisan de cómo están los demás respecto a nosotros y viceversa. Es decir, nuestras reacciones emocionales sirven de espejo hacia los demás para que vean cómo están ellos mismos. Las emociones son un círculo de causas y efectos. Lanzan mensajes entre nosotros, aunque a veces estos no sean fáciles de interpretar. Y es que aunque todos somos capaces de emocionarnos, no todos lo expresamos de la misma forma. Durante años ha habido un debate en tu profesión sobre las emociones. Los unos dicen, bueno, las emociones son universales. Y no solamente son universales, sino que todo el mundo las expresa de la misma manera. Mientras que otros afirman que existen dialectos emocionales. Por ejemplo, hay un cuento famoso relativo a los japoneses. Sí, mira, yo creo que los psicólogos se han preocupado demasiado sobre este tema y que hay una respuesta sencilla a la pregunta de si las emociones son universales o culturales. Algunas partes de las emociones son universales y algunas partes son culturales, pero el problema es que ambas cosas están ligadas. Es decir, la cultura no es un fenómeno completamente alejado de lo biológico. La cultura es algo que ha surgido a consecuencia de una predisposición biológica y a la tendencia de relacionarse con los demás de una manera concreta. Y la biología, que funciona a través de la selección natural y la evolución, recurre a aquello que ya existe en el entorno social. Por ejemplo, cuando se discute si los niños se socializan para experimentar cierto tipo de emociones, o bien si están programados biológicamente para sentir cosas como la vergüenza, el miedo, la felicidad, la culpa y alguna de las emociones más específicas a cada cultura, en cierto modo, se podría argumentar que, incluso si la influencia de la aportación de los padres es muy grande en este sentido, la manera en la que los padres responden a los niños también está determinada hasta cierto punto por su estructura biológica. Lo que intento decir es que estas cosas son tan complicadas, la biología y la cultura están casi tan inextricablemente unidas que no tiene demasiado sentido hablar de ellas por separado. Sin embargo,
Sin embargo, hablemos del miedo. Hay diferentes ideas en el ámbito de la psicología de las emociones sobre cómo interactúan la biología y la cultura entre sí. Y hubo un experimento famoso realizado por Wallace Friesen y presentado por Paul Ekman a principios de la década de 1970. Fue un estudio que se presentó para refrendar la noción de los diferentes roles adoptados a la hora de mostrar, de expresar una emoción concreta. Este estudio ofrece una demostración de que los estudiantes japoneses tienen una manera diferente de expresar sus emociones que los estudiantes estadounidenses. Los norteamericanos lo hacen de una manera distinta. ¿Es una película desagradable que miran todos? Sí. Se les mostró una película desagradable con operaciones médicas y cosas que normalmente inspiran repugnancia, una reacción de asco en la gente. En la primera fase del experimento, tanto los estudiantes japoneses como los estadounidenses vieron estas películas individualmente y se grabaron sus expresiones faciales durante la película. En esa fase, por lo menos según se presentan normalmente los resultados, no hay diferencias demasiado grandes entre ambas culturas. Todos reaccionan de un modo bastante parecido a las imágenes. A las películas desagradables muestran muecas faciales negativas de varios tipos. Pero en una fase posterior se les vuelve a mostrar la película y mientras la ven un experimentador entrevista a la persona que mira las imágenes sobre sus reacciones a la película y nuevamente se graban sus expresiones faciales. Y resulta que entonces las expresiones de los estudiantes japoneses y los estadounidenses son muy distintas. Cuando hay un entrevistador, cuando otra persona entra en la habitación. Cuando hay un entrevistador que les hace preguntas sobre la película, la interpretación habitual es que ambos grupos están reaccionando al contenido emocional de la película. Pero los estudiantes japoneses, como se les ha enseñado en su socialización a no mostrar emociones negativas delante de una autoridad, están ocultándolas con expresiones más positivas. Exacto. La idea es que las emociones experimentadas en ambos grupos son idénticas, pero los estudiantes estadounidenses se sienten libres para exteriorizar sus sentimientos reales, mientras que los japoneses ocultan. Alan Friedlund, que tiene una visión alternativa de cómo funciona la expresión facial, sostiene que en realidad lo que sucede es que el contexto social es diferente para estos dos grupos de participantes. Los participantes no solo están reaccionando a la película, también están reaccionando al entrevistador. Dan su verdadera sensación de repugnancia. Sin embargo, hay otras interpretaciones posibles a lo que sucede en este experimento. Y puede que los japoneses, por motivos de cortesía, presten más atención al entrevistador que al contenido emocional de la película, y por eso muestren interés y sonrían educadamente al entrevistador, mientras que los estudiantes estadounidenses creen que no hay ningún problema con seguir concentrándose en la película y expresar sus emociones, incluso exagerarlas, para mostrarle al entrevistador lo que opinan de lo que ven. Ligarlas o... Desde que nacemos partimos de los mismos mecanismos para razonar, pensar y comprender el mundo. Sabemos que cuando vemos una imagen, esta es la misma para todos. Sin embargo, hay algo que hace que no la interpretemos igual. Algunos psicólogos sociales están seguros que las personas pensamos y vemos el mundo de formas distintas debido a las diferencias sociales, filosóficas, culturales y educacionales que heredamos. Todas estas diferencias conductuales que podemos contemplar hoy tienen su origen en la época clásica, Confucio desde la China y Aristóteles desde Grecia. Dos pensadores clásicos casi contemporáneos que parecen tener la respuesta gracias a la holística y a la analítica. Dos filosofías que contemplan el mundo de formas muy distintas. La holística es una corriente filosófica contemporánea que contiene su origen en la filosofía clásica china. Es la filosofía del todo, donde no se puede entender al individuo sin contextualizarlo en un ambiente. La comparten todas las culturas descendientes de Confucio. Creen en el cambio constante, donde todo gira alrededor de su esencia. Buscan las relaciones entre los sujetos y creen que no se pueden entender sin comprender primero el todo. De aquí que, por ejemplo, las películas orientales inviertan mucho tiempo en los ambientes y necesiten situar el personaje en su entorno.
Incluso hay cómics que dedican más de 4 viñetas para presentar un solo ambiente que será básico para el desarrollo de la acción. Por otro lado, tenemos la filosofía analítica situada en un mundo determinista y simple, una idea que Occidente arrastra desde Aristóteles. Lo personal es más importante que lo colectivo. Se cree en el talento individual. Los solistas son los artistas del espectáculo. Los griegos creían en la curiosidad individual. No es de extrañar que la música polifónica, pues, tenga su origen en Occidente, donde varios instrumentos y diferentes voces tienen un papel diferenciado en una misma melodía. Sin embargo, en China se creía más en una organización colectiva para llegar a la armonía. De aquí que su música sea mayoritariamente monofónica. Refleja una mentalidad unitaria. Los instrumentos musicales tocan las mismas notas al mismo tiempo. Así pues, tenemos un mundo individual frente a uno colectivo. Sucede lo mismo en algunos espectáculos de danza. Por ejemplo, vemos la importancia que se le da al solista en el flamenco, aunque todos los integrantes son esenciales para el espectáculo. En espectáculos de otras culturas no suele ser así. El conjunto es el que hace que la pieza tenga sentido. Aunque de un modo muy generalizado, vemos cómo las filosofías griegas y chinas clásicas han reflejado un modo de entender el mundo y maneras de pensar que han ido pasando de generación en generación hasta hoy. Con sus cambios y mezclas, siguen influenciándonos en nuestro día a día, en nuestras acciones y en nuestras interpretaciones. Algunos experimentos se han realizado también sobre la ira, la tristeza, intentando descubrir si había diferencias en la manera que tienen las distintas civilizaciones, pueblos o razas para expresar estas emociones, siempre buscando las supuestas diferencias. Sí. De nuevo, volvemos al tema de las diferencias interculturales en las emociones. Y de nuevo, a los psicólogos les resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre qué significan las diferencias interculturales. En primer lugar, es evidente que existen diferencias interculturales en el lenguaje de las emociones. Claramente, algunas culturas, algunas sociedades, algunos idiomas tienen palabras para expresar emociones que carecen de una traducción directa a otras lenguas. Por ejemplo, los japoneses tienen una palabra para una emoción llamada amai, que es una especie de entrega infantil a alguien que nos cuida. Si te lo explico, puedes entender cómo debe de ser ese sentimiento, pero no tenemos una palabra para expresarlo. Y la pregunta es, ¿el hecho de que un idioma tenga una palabra para ello significa que esta sociedad tiene una emoción diferente que nosotros no experimentamos? Yo no lo creo. Me parece que podemos experimentar cosas similares. Sin embargo, el hecho de que un idioma preste suficiente atención a una emoción para codificarlo en la lengua debe significar que se trata de una emoción especialmente importante en esa cultura, lo que probablemente implique que reconocen esa emoción más a menudo, que tienen maneras concretas de fomentarla o de regularla de alguna manera. Y el propio hecho de tener el concepto probablemente cambie la manera en la que abordamos la emoción y nos enfrentamos a ella. Pero no me parece adecuado decir que las personas de sociedades distintas no tengan las mismas experiencias individuales. Más bien se trata de su manera de responder a dichas experiencias. Y con la tristeza tal vez resulte más claro. Algunas personas tienden no solo a ocultar la tristeza, sino a veces a transformarla en risas, en alegría, ¿no? Sí, creo que hay varias cosas aquí. Por ejemplo, se hizo un estudio antropológico muy importante en Tahití que dice que su postura ante la tristeza es totalmente distinta. No es una emoción que experimenten o de la que hablen demasiado.
Sin embargo, puede deberse a varios motivos. Una posibilidad es que su sociedad esté organizada de tal manera que no haya tantas ocasiones para la tristeza como en nuestra cultura, aunque no creo que eso lo explique totalmente. Pero como decías, otra posibilidad es que estas personas hayan aprendido otra forma de responder a las situaciones tristes, transformándolas en otro tipo de emoción, otras maneras de abordar, de enfrentarse a lo que sucede. ¿Sabían que hay pueblos que no tienen palabras para determinados colores, mientras que los esquimales ven 25 tipos de hielo donde nosotros solo vemos uno? Cada cultura, cada pueblo, ha generado palabras para los conceptos que más usa. Hoy hemos recogido algunos. Bienvenidos al jardín de los conceptos más excéntricos, exóticos y extravagantes jamás nombrados. Bakusan. Mujer que parece atractiva por detrás, pero que por delante no lo es. Karelu. La marca que deja sobre la piel la ropa que va muy ajustada. Quisting. Permitir que el amante entre dentro de las sábanas después de una conversación. Purik. Volver a casa de tus padres después de discutir con el marido. Ruyuk. Volverte a casar con la mujer de la que te divorciaste. Nivansenji. Hervir el té por segunda vez usando las mismas hojas. Areotjarekput. Intercambiar mujeres por solo unos días, permitiendo que el hombre tenga derechos sexuales con ella. Tingo. Coger cosas prestadas de casa de un amigo, una por una, hasta que no quedan nada más para llevarse. El picorcillo del labio superior justo antes de tomar un trago de whisky. Olfrid. El miedo a la falta de cerveza. Adjal. La hora de la muerte que tenemos predestinada. Pagetzuar. Morir antes de haberse casado o de haber tenido descendencia. Ningmu. Morir con los ojos cerrados, morir sin pena. Rask. La transmigración del alma a una planta o árbol. Masaitaka. Designa todas las cosas que vuelan menos los pájaros. Sgriop. Kusu-kusu. Cuando las mujeres se juntan a cuchichear.
Icha Icha. Cuando una pareja se está dando el lote en público para disgusto de los que pasan. Pau Eo Eo. Volver de la pesca sin peces. ¿Matarías a tu hijo para salvar a 10 personas? La mayoría de la gente responde que no, aunque admiten que deberían responder que sí. ¿Por qué no lo hacen? Un estudio demuestra de forma experimental que las emociones son esenciales para elaborar juicios morales. Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa, y Mark Hauser, de Harvard, han demostrado el papel esencial que juega una región cerebral a la hora de juzgar qué está bien y qué está mal. El estudio se ha realizado con pacientes que tienen daños concretos en el córtex prefrontal ventromedial. Los neurólogos han observado que estas personas experimentan menos emociones sociales como la compasión, la vergüenza y la culpa. En cambio, conservan intactas las capacidades de inteligencia, razonamiento lógico y el conocimiento de las normas sociales. Según los investigadores, esta ausencia de empatía es la que lleva a estos individuos a tomar decisiones éticamente discutibles. Los resultados tienen grandes implicaciones filosóficas. Marte también sufre el cambio climático. Una nueva investigación ha puesto de manifiesto que variaciones en la radiación reflejada desde la superficie del planeta están causando este cambio. Aumentan el transporte de polvo y la circulación de vientos. El estudio realizado por la NASA y el centro Carl Sagan afirma que Marte se ha calentado 0,65 grados entre 1970 y 1990. Es más, sugiere que el cambio climático podría ser en parte la causa de la reciente disminución de la capa de hielo en el polo sur del planeta. En el informe, los científicos concluyen que las variaciones de los rayos del Sol en la superficie del planeta están relacionadas con un mayor movimiento de las partículas de polvo en el aire. También con el incremento de la circulación del viento en Marte. Ambos fenómenos propician el aumento de las temperaturas en el planeta. Vista su influencia, los expertos piden que se tengan en cuenta los cambios en las radiaciones solares en futuros estudios atmosféricos y climáticos en Marte. Las madres de países en vías de desarrollo infectadas por el virus VIH deben alimentar a sus recién nacidos solo con leche materna o deberían combinar la leche con otros alimentos. La leche materna proporciona al bebé los nutrientes que necesita en los primeros meses de vida. También aporta anticuerpos que lo protegen de infecciones. En las mujeres seropositivas, la leche materna podría contener el virus VIH e infectar al bebé. Por ello, los especialistas creen que las madres con VIH no deberían amamantar a sus hijos. Un nuevo estudio realizado en Sudáfrica con más de 1.300 mujeres concluye que la lactancia es beneficiosa. Reduce el riesgo de infección de los recién nacidos al 4% si estos son alimentados solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Según los científicos, esto podría ser debido a que la leche materna protege y refuerza la mucosa intestinal, que es la barrera que evita las infecciones. Cooperar con los demás o comportarse como un mafioso. Pueden parecer actitudes de las que solo somos capaces los humanos. Científicos de Estados Unidos han observado que las aves también exhiben estas conductas. Las actitudes mafiosas las presentan las hembras tordo cabeza café. Ponen sus huevos en nidos de otros pájaros y vigilan que reciban los cuidados adecuados. Si los huevos son rechazados, vuelven y destruyen el nido. Temiendo estas consecuencias, los receptores los crían igual que a sus propios huevos. Los pájaros saltarines de cola de lanza cooperan entre sí. Los machos bailan en pareja para conquistar a una hembra. Solo el macho dominante se hará con ella, mientras el subordinado se quedará sin recompensa. Al tratarse de un proceso de aprendizaje, el subordinado se entrena para tener éxito en las futuras exhibiciones. Estas semejanzas con el ser humano apoyan las teorías que defienden la importancia de la biología en la determinación del comportamiento.
Cuanto más te escucho, más me inclino a pensar que realmente venimos a este mundo con emociones muy básicas y muy similares para todos. Y que luego la cultura influye en cuanto a si codificamos estas emociones con una palabra o las expresamos de un modo distinto, pero básicamente no es tan sorprendente, porque cuando pensamos genéticamente en la genética, nos damos cuenta de que somos idénticos casi, de que somos iguales. Sí. Bien, lo que me gustaría hacer para responder a esa pregunta es distinguir entre dos maneras de pensar en las emociones. Creo que en las primeras fases de desarrollo, la primera aparición de las emociones constituye una manera completamente natural de relacionarse con el entorno. De hecho, las primeras emociones que experimenta el ser humano son emociones sociales, es decir, son la respuesta al afecto de las personas que nos cuidan o a la privación de dicho afecto, etc. Los bebés experimentan varias emociones, pero no las reconocen como categorías emocionales concretas. Pronto desarrollan una extensa variedad de maneras de relación. Lo de este fenómeno es algo que parece en cierto modo el precursor de la vergüenza. Una emoción que muchos psicólogos creen que no es posible hasta que el bebé ha alcanzado cierto grado de sofisticación cognitiva y puede comprender que es el objeto de la evaluación de otra persona. Podemos observar algo muy similar a la vergüenza a partir de las 10 semanas, relacionarse con el mundo social y práctico con contenido emocional. Pero nuevamente no las categorizan como emociones separadas en esa fase. Un ejemplo, los 2 meses del bebé, entre 2 y 3 meses de edad, y consiste en apartarse de alguien. Cuando la atención de alguien se vuelve demasiado intensa, el bebé se gira, pero sonríe mientras se gira. Es como si dijera: esta relación sigue siendo importante para mí, pero ahora no quiero tanta atención concentrada en mí. Y claramente no es un pensamiento consciente. Probablemente el movimiento surge al principio como una manera de eliminar un estímulo que resulta incómodo. Y como no puedes hacer nada con el objeto, te apartas de él. La sonrisa es también una manera de mantener la relación social. Ahí tenemos una emoción que ya está diferenciada. En cuanto a si ya está allí desde el nacimiento, sospecho que no. Sospecho que es algo que surge durante el transcurso de las primeras experiencias con la madre o los cuidadores. Pero surge inevitablemente, probablemente con independencia del contexto cultural. Siempre que haya otra persona que te cuide desde tu nacimiento, desarrollarás ese tipo de pauta de reacción. Pero en una fase posterior, por supuesto, aprendemos el lenguaje de las emociones, las distinciones entre las emociones. Aprendemos cómo se supone que deben desarrollarse las emociones. Aprendemos, por ejemplo, que solamente debemos enfadarnos cuando alguien ha hecho algo para herirnos a propósito. Creo que la versión más primitiva del enfado o la ira, que es una especie de oposición contra algo que se nos resiste a la práctica y la manera de demostrar a los demás lo que sentimos, sucede en un abanico mucho más amplio de casos. Cuando nos sentimos frustrados, nos enfadamos. Pero sabemos que supuestamente solo debemos enfadarnos cuando alguien ha hecho algo a sabiendas. E intentamos regular las otras formas de ira, intentamos manejar nuestro enojo, adaptarlo al guión cultural que determina cómo se supone que debe desarrollarse la ira. Y no solamente es una decisión personal, es una decisión que se ve reforzada por las reacciones de los demás, si proceden de nuestro mismo contexto cultural. Los demás no verán con buenos ojos la ira que se desata como respuesta a una acción que no se ha hecho a propósito, y su reacción reforzará el significado cultural de esa emoción. Sin embargo, creo que hay algo más que subyace a eso, un nivel más básico de respuesta emocional. No creo que sea innato ni que esté ahí desde el nacimiento, pero sí que opino que surgen inevitablemente durante el transcurso de las interacciones con los demás. Sea cual sea la cultura. Las expresiones faciales son un lenguaje muy importante en el campo de la animación, porque permiten al espectador intuir las emociones de sus protagonistas. Sin embargo, el mundo de la animación nada tiene que ver con el real.
o al menos así lo creen un equipo de psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid. Esa relación entre expresiones faciales y emociones, tan obvia en los dibujos animados, no tiene por qué darse en personas reales como nosotros. Según el diseño del personaje en cuestión, sus rasgos de la cara están sintetizados en un triángulo que refleja esa expresión que quiere dar en ese momento. Por ejemplo, en el caso de la Beth, y en este caso concreto, por ejemplo, si la queremos enfadar, pues sería una cuestión de ajustar la forma de las cejas y la forma de la boca para así lograr, pues, una expresión determinada. Si esto sale bien, demostraremos que bajo el hielo de la Antártida hay vida. En el personaje de Beth, es decir, nos hemos referido a cuatro expresiones principalmente. Estas son triste, alegre, enfadado y asustado o asombrado. Con la combinación de estas expresiones es que conseguimos que ella pues emita al espectador pues determinados sentimientos. ¡Es alucinante! Científicos de buen corazón. Beth, en este momento podemos estar viendo 4 emociones tremendamente importantes: alegría, miedo, tristeza y enfado. En el caso de la alegría podemos ver cómo Beth estira las comisuras de sus labios hacia arriba y eso marca una sonrisa, que es el signo universal de alegría según muchos psicólogos. En el caso de enfado vemos cómo frunce el ceño y esa marca es suficiente como para que todos tengamos la impresión de que está enfadada. En el caso del miedo abre la boca y abre los ojos y eso también nos indica que está asustada. Y finalmente, en el caso de la tristeza, las comisuras de los labios hacia abajo y la posición de la cabeza son suficientes como para sugerir que está triste. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Este es un caso típico, es una atleta española, acaba de comprender que ha ganado una importante competición, ha logrado una medalla histórica. Su expresión es todavía ambigua, es una expresión que carece realmente de significado, hasta que en un momento determinado reconoce a alguien entre el público y es justo en ese momento cuando nos encontramos con la expresión de alegría que se considera prototípica y técnicamente correcta. Medalla de plata para Carolina Pascual. Su expresión no solamente está relacionada con la emoción que sin duda está sintiendo, sino con el reconocimiento social. Normalmente cuando un lego habla sobre los toreros o piensa sobre los toreros, se imagina que está sintiendo miedo. Pero sin embargo, en el mismo momento en el que están toreando, está en una situación de lo que técnicamente hablando hoy día en psicología se llama flujo. Flujo es una forma de felicidad. Su expresión en ese momento es la que podemos ver en la pantalla. Es una expresión en la que la boca hace una especie de trompeta y que se caracteriza por algo que realmente no hemos encontrado en ningún otro contexto, salvo en casos muy exóticos como por ejemplo la danza haka entre los maorís o los niños en determinadas situaciones muy precisas. Kill. Se entiende que las expresiones faciales son un repertorio limitado, un repertorio categorizado que comprende unos pocos gestos y por otra parte que se vinculan también con un conjunto muy limitado de emociones que se llaman emociones básicas como alegría, miedo, tristeza, ira, sorpresa. Nuestro punto de vista es distinto. Coincide con ese punto de vista en que indudablemente las expresiones cumplen una función evolutiva. Pero el vínculo entre expresión y emoción, incluso desde una perspectiva evolutiva, es probablemente mucho más complejo de lo que dice la teoría más popular en psicología. En último término, lo que nos estamos planteando es hasta qué punto realmente se puede explicar la expresión y la emoción de una forma simple, de una forma evidentemente muy gráfica y muy atractiva, que sirve, por ejemplo, para el diseño de personajes en los dibujos animados, pero que quizás no responde exactamente a lo que ocurre en los seres humanos. Genial.
Por último, Brian, después de hablar tanto sobre las emociones, quería preguntarte una cosa. En el mundo occidental, ¿seguimos tendiendo a contraponer la emoción por un lado y la racionalidad por el otro? Si te comportas de una manera emocional, decimos que eres irracional. Y si te comportas de una manera supuestamente lógica y carente de emociones, se supone que eres incluso más inteligente, fíjate. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hemos avanzado algo en este debate? Y mi segunda pregunta sería sobre el mismo tema. Si todo el mundo se lo plantea en el planeta en los mismos términos, o somos solo nosotros en este mundo occidental. ¿Te refieres a si establece la distinción? Exacto. Mira, me parece que hay investigaciones muy sensatas y lógicas que afirman que esta distinción es principalmente histórica y que se encuentra en ciertos tipos de culturas modernistas, por ejemplo. No soy un experto en este tema, pero no creo que sea una idea universal que la razón se opone a la emoción. El trabajo de la antropóloga Catherine Lutz, por ejemplo, cuestiona mucho la noción de que la razón y la emoción siempre se contrapongan. Dentro de la psicología de las emociones, ha habido una especie de regreso a la idea de que las emociones pueden considerarse como reacciones razonables y funcionales que cumplen un objetivo muy racional. Exacto. Pero sospecho que muchos se decantan demasiado en esa dirección. Me parece que muchas emociones surgen justamente cuando las representaciones convencionales sobre cómo abordar una situación se rompen. Las emociones se producen a menudo cuando hay dos personas con dos posturas, dos modos de actuación que no encajan, y ciertos problemas en nuestra sociedad no tienen una solución lógica e irracional. Imaginemos dos grupos de seguidores de fútbol de equipos enfrentados. Uno podrá decir: eso ha sido falta y vuestro equipo jugó fatal hoy. En cambio, los hinchas del equipo contrario dirán: no han jugado fatal, han jugado bastante bien. Además, eso no ha sido falta. No hay una respuesta verdadera en ese caso. Simplemente son dos perspectivas irreconciliables y este tipo de situación siempre generará algún tipo de reacción emocional. Creo que las emociones son justamente un intento de reajustar perspectivas que no acaban de encajar, para las cuales no existe una manera lógica de llegar a una síntesis. Esto sucede incluso con las emociones positivas, incluso con algo como el orgullo. El orgullo, en cierta medida, consiste en decir: merezco que se me reconozca el mérito, así que debes ajustar tu actitud hacia mí para tener en cuenta que he conseguido este éxito concreto. El orgullo es una manera de reajustar relaciones para reconocer un cambio de estatus. Y un cambio de estatus no es algo que tenga una base lógica absolutamente racional. Con el orgullo intentas que se te reconozca el mérito de algo con lo que los demás no necesariamente están de acuerdo. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cómo puedo utilizar yo mis conocimientos primatológicos, todo lo que yo sé con monos, cómo lo puedo extrapolar a los primates humanos? Bueno, pues hay una relación muy estrecha entre los factores ecológicos, por ejemplo, la posibilidad de monopolizar los recursos alimenticios y el sistema de apareamiento que encontramos luego en los humanos. Si la finalidad de todos los individuos es optimizar la reproducción, ¿qué estrategias siguen los machos y qué estrategias siguen las hembras? Que cada uno tiene distintos intereses y distintas estrategias. Pues ¿cómo consiguen optimizar este éxito reproductivo machos y hembras? Esa casi sería un poco el aspecto más interesante. Carlos Gil es etólogo y primatólogo en la Universidad Autónoma de Madrid. Su interés por la conducta de los primates humanos y no humanos le ha conducido a concluir que no hay tanta diferencia entre los primeros y los segundos. Hoy nos explica en qué cosas somos iguales a nuestros parientes más cercanos. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de una hembra chimpancé que se llama Jenny
y es el animal más cariñoso que hay. O sea, yo hago manitas con ella y eso, y me quiere más que mi mujer, pero así de claro. Lo que pasa que cuando ve que me voy ahí se pone nerviosa y se pone agresiva, empieza a apretar y hace daño, o sea, de repente se vuelve loca. Pero es que también hay que entender que le faltan dedos en las manos, porque los humanos cada vez que hacía algo mal le cortaba un dedo. O sea, somos así los humanos, de castigo. El objeto que he traído son mis queridos prismáticos. Son unos prismáticos antiguos ya, o sea, no es que sean el último grito. Básicamente lo he tenido como instrumento de trabajo, o sea, mis observaciones de primates. Bueno, pues es como el mecánico que tiene una llave inglesa. Bueno, pues el etólogo o el primatólogo son los prismáticos. Y bueno, pues los he tenido que transportar en muchas ocasiones. O sea, por un lado para observar primates y luego ya, bueno, pues en todos mis viajes. Soy una persona bastante viajera, me gusta mucho moverme y suelo llevarme normalmente también unos prismáticos. En la India estuvieron también, bueno, por España muchos sitios, Europa también, no sé, en Chile he estado varias veces también con mis prismáticos, en Uganda ahora recientemente. Tienen el tamaño apropiado, el peso apropiado, el precio apropiado, todo, son perfectos. Y bueno, pues la de cosas que he mirado yo por aquí, o sea, impresionante. Bueno, la imagen que he escogido, básicamente, más que una imagen, es un grupo de imágenes, un vídeo. Y en este vídeo se veían dos grandes grupos de chimpancés bonobos enfrentándose en una especie de claro de un bosque. Al principio la situación era bastante tensa entre estos dos grupos, amenazas, enseñaban los dientes. Y de estos dos grupos salieron las dos hembras dominantes, se encontraron, empezaron, creo recordar, como a tocarse y empezaron a tener relaciones sexuales, las dos hembras, confrontamiento de los genitales, así, el Gigi Rabin. Y posteriormente, una vez que las hembras ya estaban ahí relacionándose, los distintos individuos de cada uno de los grupos salieron a encontrarse unos con otros y empezaron todos a tener relaciones sexuales unos con todos, vamos. Bueno, me llamó mucho la atención cómo los bonobos son capaces de resolver los conflictos o una situación de tensión. Al final todo el grupo, bueno, pues empezó a relacionarse de forma positiva y no a tortazos como hacemos los humanos y otros grupos de chimpancés, claro. El libro que me hubiera gustado traer se llama La guía del naturalista, de Gerald Darrell. Es un libro que marcó mi juventud, creo yo. Pero bueno, como no lo he perdido, no sé dónde está, os he traído a cambio este de Roger Fouts, que se llama Primos Hermanos. Básicamente lo que describe es su relación científica con una hembra de chimpancé que se llama Wasoe, a la que enseñó el lenguaje de signos de los sordomudos americanos, el ASL. Vamos a decir que es un libro en algunos casos un poco triste porque describe un poco las malas condiciones de mantenimiento de muchos chimpancés que se utilizan en experimentos biomédicos en Estados Unidos. Y el problema es que, por ejemplo, Roger Fouts, el autor de este libro, fue a ver estos chimpancés junto con Jane Goodall. Y bueno, lo más triste es que estos chimpancés sabían el lenguaje de signos, porque habían aprendido ese lenguaje de signos, y se comunicaban con Roger Fouts y le decían, sácame de aquí, que lo estoy pasando fatal. Y entonces, bueno, eso es para poner los pelos de punta, ¿eh? El lugar que voy a elegir es la India, es un país que realmente me impresionó mucho. Me llamó la atención sobre todo un poco el que no había consumismo, o sea, la gente no tenía apenas bienes materiales, pero no porque no tuviera dinero, sino porque no lo necesitaba. Me llamó mucho también la atención los primates y en general los animales que andan sueltos por el campo, por las ciudades, por ejemplo los macacos, los langures. Están por las ciudades y además son sagrados. Quiere decir que la gente les da de comer y no les echa, no les molesta. Y bueno, por ejemplo, me llamó la atención que se murió un macaco ahí en medio al lado de un templo y le organizaban un altarcito con flores y velitas. Es un animal sagrado que ellos cuidan y no quitan a un lado solamente. Pues la palabra que he elegido ha sido la palabra arte. Y he elegido esta palabra básicamente porque
Yo creo que la única característica que nos diferencia de otros animales o concretamente de otros primates, y es que los humanos tenemos la capacidad de hacer cosas que no valen para nada, o sea, no valen ni para sobrevivir mejor ni para comer de forma más eficiente, sino representaciones artísticas que básicamente en principio son inútiles o tienen un beneficio en todo caso al espíritu solamente. Bueno, pues el arte. Thank you.